Hola, buenas noches, ¿cómo están? Los saludo en nuestro segundo live para hablar de un tema que ha sido como muy solicitado entre mis clientes de coaching personal y a lo largo de nuestros talleres, y es el tema de permítele a tu enfermedad que te cure. Voy a esperar un momentico para ver quiénes se van a conectar y me encantaría que quienes estén conectando nos empiecen a contar de dónde se están comunicando y el nombre para irlos saludando y para que nos vayamos conectando con esa bonita energía en esta noche de lunes en la que vamos a hablar sobre las enfermedades y cuál es el verdadero sentido de la enfermedad. Entonces, me voy a presentar. Mi nombre es Lina Escobar. Soy coach de vida. También soy acompañante de una técnica hermosa que se llama bioneuroemoción y es la técnica de la cual voy a hablar hoy. Es una técnica que tiene muchos nombres y muchos autores. Algunos la llaman biodescodificación, otros la llaman bioneuroemoción, otros la llaman bioreprogramación. Algunos también la han mencionado como biocoaching, pero digamos que en el fondo es lo mismo. Es como que siempre estamos hablando de cómo buscar el sentido verdadero de la enfermedad y cómo sanarnos emocionalmente. Entonces voy a empezar por contarles que normalmente el origen de la enfermedad física siempre tiene que ver con un origen emocional. Nosotros siempre que tenemos un síntoma físico, cualquiera que sea, y en cualquier parte del cuerpo donde ocurra, tiene un origen emocional. Nosotros normalmente cuando nos enfermamos y cuando tenemos enfermedades y síntomas graves, lo primero que pensamos es que la vida está en nuestra contra, que tal vez estamos recibiendo un castigo, que tal vez la vida no nos ama, o que tal vez nos hemos portado mal y que no nos merecemos estar en la salud. Y yo lo primero que tengo que decir, ya hablando desde el punto de vista espiritual, es que nuestro estado natural es la salud, nuestro estado natural es la abundancia, nuestro estado natural es estar bien. Y realmente cuando nos enfermamos, de alguna manera, este síntoma o esta enfermedad viene a nuestra vida con un sentido amoroso y es sanarnos emocionalmente. Entonces, cuando nosotros tenemos algún síntoma físico, digamos que lo primero en lo que deberíamos pensar es que algo hay por resolver emocionalmente cuando el cuerpo está manifestando una enfermedad. Lo primero que deberíamos preguntarnos es, ¿qué hay que perdonar en nuestro interior? ¿A quién tengo que perdonar? Lo segundo que deberíamos preguntarnos es, ¿qué recuerdos tengo yo que no he abrazado, que no he querido abrazar, que he querido olvidar, que he querido dejar atrás? ¿Por qué? Porque me dolieron, porque fueron experiencias que no quise vivir, pero que me tocó vivir por alguna circunstancia y que de alguna forma he decidido olvidar, he decidido dejar atrás y de alguna manera juzgo como algo negativo en mi vida. Cuando nosotros no hemos superado historias de nuestro pasado, pueden generar culpas, rencores, resentimientos que hacen que la enfermedad venga para recordarnos que tenemos eso que resolver. Entonces esta sería como la oportunidad para sanarnos. También podríamos preguntarnos entonces cuando llegue la enfermedad o cuando llegue el síntoma, ¿qué tenemos que agradecer que no estamos agradeciendo? A veces, muchas veces la enfermedad o el síntoma nos hace agradecer algo que damos por hecho. Aquellas personas que se enferman de la garganta y no pueden tragar, empiezan a valorar esa función tan sencilla pero tan útil y que cuando hace falta, pues nos hace sentir tan mal. Entonces, muchas veces el síntoma viene para que agradezcamos aquello que damos por hecho y que no estamos agradeciendo. De todas maneras, siempre el síntoma va a ser una oportunidad de sanación. Entonces, la pregunta que debo hacerme constantemente luego de que me diagnostiquen algún síntoma o alguna enfermedad
es empezar a preguntar qué culpas tengo que sanar, a quién de mi pasado tengo que perdonar, qué recuerdo, qué historia de mi vida debo abrazar o qué tal vez no estoy agradeciendo y que debo empezar a poner atención para agradecer. Entonces, les voy a ir contando sobre ciertas enfermedades en particular y cuáles son las emociones que hay detrás de estos síntomas. Ustedes saben que yo trabajo mucho con la herramienta de Ho'oponopono, entonces la idea es que al final de este live les voy a dar como unos tipsitos para que si ustedes o alguien cercano tiene una de estas enfermedades de las que voy a hablar hoy, pues entonces de alguna manera tengan como una pista para saber cómo empezar a trabajarlo emocionalmente. Ahí estoy viendo a Ruby García, te saludo, ¿cómo estás? Cuéntanos de dónde nos estás viendo. También vi a Juanita que estaba conectada. Juanita, ¿cómo estás? Un abrazote. Y ahí se van conectando, me encanta que estén aquí conmigo. Entonces, como les decía, cada enfermedad tiene detrás una intención o una oportunidad sanadora. Entonces, lo primero que debemos preguntarnos como resumen de esta primera parte es ¿qué culpa voy a sanar? ¿Qué perdón no he dado? También agregaría ¿qué ciclos no he cerrado? También agregaría ¿qué duelos no he realizado de manera correcta? También podríamos preguntarnos ¿qué perdones, qué recuerdos no he abrazado? Porque para mí son experiencias negativas. Hola Tati, ¿cómo estás? Un besote para ti. Entonces, ese sería como el primer paso cuando tengo un diagnóstico. Luego, me encantaría que habláramos de algunas emociones que están detrás de algunas enfermedades. Unas que he trabajado mucho con clientes de bio o neuroemoción y con los cuales he tenido unos resultados muy positivos. Entonces, quiero que hablemos un poquito de la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad que últimamente está siendo muy común y normalmente las personas que viven esta enfermedad tienen de alguna manera un conflicto que tiene relación con tener encima cargas que no le corresponden, con asumir cargas que no le corresponden. Hola Sandra, ¿cómo estás? Qué rico verte. Entonces, importante si te identificas con este síntoma o con esta enfermedad o has tenido personas cercanas a ti que tengan este diagnóstico, digamos que el conflicto base de la fibromialgia es tener responsabilidades que no me corresponden, asumir responsabilidades que no son mías. Y aquí tengo que aclarar que la única responsabilidad que yo tengo realmente es conmigo. Entonces, cuando yo estoy asumiendo más de la cuenta, cuando estoy poniéndome encima, por ejemplo, el hermano desempleado, la prima que se separó, los sobrinitos que no tienen mamá, o el esposo que no puede conseguir trabajo, etcétera, etcétera. Estoy asumiendo responsabilidades que no me pertenecen y eso hace que mi cuerpo sienta que está cargando unos bultos muy pesados que no son míos. El cuerpo puede con su propio peso, pero entonces yo le estoy poniendo el bulto de la tragedia de mi hermano, de la tragedia de mi mamá, de mi abuela, de mi tío, de mi prima, del esposo de mi prima. Entonces todas esas cargas que no me corresponden y además de que no me corresponden, las asumo sin poder. Y quiere decir que si yo no puedo ni siquiera en ese momento de mi vida ayudarme a mí de la misma manera que necesito ayudar a los otros, tal vez no lo debería hacer. Entonces, cuando yo ayudo sin primero ayudarme a mí mismo, estoy de alguna manera siendo incoherente y así también estoy generando un agotamiento y un cansancio en todas las articulaciones y en todos los músculos, como si estuviera cargando realmente unos bultos muy pesados. Entonces empiezan a doler las articulaciones, empiezan a inflamarse, empiezan a doler. Un día te duele la cintura, otro día te duele la cadera, otro día te duelen las piernas, otro día los hombros. Son dolores que van recorriendo todo el cuerpo. Y lo importante de esta enfermedad, digamos que algo para tener en cuenta, es que es una enfermedad
que es como, diría yo, malagradecida, porque la gente no te cree que estás enfermo, porque no hay un origen claro de esa enfermedad. Porque tú vas a diagnosticarte y los médicos se demoran mucho en dar ese diagnóstico. Entonces es como una enfermedad fantasma, o sea, te duele todo, pero no te has caído, no te has fracturado, no te has aporreado, no te ha pasado nada que de alguna manera sea como la causa de esta enfermedad. Entonces es una enfermedad que realmente es de difícil manejo por eso, porque normalmente no nos creen que nos duele. Y cuando nos creen, pues no ven un origen real. Hola Luna, ¿cómo estás? Entonces, por eso como que no se le pone mucha atención. Pero es real y es un dolor insoportable en todas las articulaciones. Entonces, ¿cuáles son las emociones que van detrás de esta enfermedad? La primera emoción es la injusticia. Entonces, si yo soy una persona diagnosticada con fibromialgia, una de las emociones que más debo evitar es sentir injusticia. Cuando yo siento que no fueron justos conmigo, que no me dieron lo que me correspondía, que no me dieron el afecto que me correspondía, que no me cumplieron como se debía y me parece injusto, lo percibo como injusto, entonces estoy de alguna manera interpretando mi enfermedad y dándole más valor al sentir este dolor. Entonces estoy alimentando el dolor de las articulaciones cuando siento injusticia. ¿Cómo se sana entonces esta emoción? Con justicia, dándole el opuesto. Tengo que empezar a sentir que las cosas son justas tal y como son. Tengo que ser consciente de que entre más percibo injusticia, más dolor voy a tener en mis articulaciones. De hecho, afecta directamente los huesos. Entonces es importante para Luna, qué bien que estés aquí porque seguramente vas a encontrar información importante para ti hoy. Entonces, como te decía y como les decía, creo que Sandra también por ahí me contó algo parecido. Entonces, como les decía, importante la primera emoción que tiene que ver con la fibromialgia, la injusticia. Empezar a percibir justicia en todo, aunque la realidad me diga otra cosa. Me voy a convencer de que es justo tal y como es todo lo que ocurre y que lo voy a percibir de esa manera porque para mí es mejor percibirlo así. Entonces, ese sería el primer punto a trabajar. Digamos que yo estoy hablando como de la emoción y estoy hablando de una manera de cambiar tu percepción para que esa emoción no siga acrecentando tus síntomas. La segunda emoción que tiene relación con la fibromialgia es la impotencia. Cuando tú sientes que no puedes hacer lo que quieres hacerlo pero no puedes, que quieres ir a algún lado pero que no puedes porque no quieres quedar mal, porque alguien se va a molestar, porque alguien se va a incomodar y evitas hacer lo que realmente quieres. Si quieres de pronto tomar alguna decisión en tu vida, pero algo te lo impide y eso que te lo impide hace que te paralices y que no puedas realmente irte hacia donde deseas ir en tu vida. Todo eso tiene que ver con la impotencia, ¿sí? Me siento impotente, es decir, no me puedo mover hacia donde querría moverme. Esta sensación está directamente relacionada con los músculos. Ese es digamos que esa emoción, la impotencia, afecta directamente los músculos, el dolor muscular de la fibromialgia. Entonces, digamos que a nivel de emocionalidad, lo que podríamos trabajar es en evitar la impotencia. Y hay dos formas de evitar la impotencia. Una forma es hacer lo que realmente quiero hacer, sin miedo a la reacción de los demás. ¿Hasta cuándo voy a empezar a vivir mi vida? ¿Y hasta cuándo voy a empezar a pensar en mí como mi prioridad? Cuando dejo de lado quién soy y lo que yo quiero y lo que deseo para mi crecimiento y empiezo a poner como prioridad a los otros, pero empiezo a sentirme impotente porque otros dependen de mí y esa dependencia hace que yo no pueda tomar. Entonces debo empezar a prioridad y debo empezar a tomar las decisiones necesarias para poder ir al lugar hacia donde quiero ir. De lo contrario,
voy a sentir esa gran impotencia que va a hacer que yo siga sintiendo este dolor muscular. El dolor muscular que me está diciendo que si me muevo me duele, entonces que mejor me quede quieto. Ese es el sentido biológico de esa enfermedad. Entonces, si yo convenzo a mi cuerpo de que ahora sí me voy a mover y me voy a mover sin miedo, pues el dolor muscular ya no va a tener sentido. Otra emoción que se presenta, bueno, digamos que les dije una opción. Una opción es tomar la decisión de moverse hacia donde quieres ir, pero moverte sin miedo. Y la otra es dejar de moverte o no moverte como estás ahorita, pero sin sentir impotencia, sino más bien reconciliarte con tu situación actual. Si en este momento tú no te puedes mover hacia el lugar hacia donde tú deseas moverte, pues entonces asume que ese no es el momento de moverte, pero asúmelo con amor, asúmelo con aceptación, abraza ese momento. Y eso también va a hacer que sane tu sentimiento de impotencia y obviamente vas a evitar que esta emoción afecte tus músculos. Ahora hablemos del tercer síntoma de la fibromialgia que está relacionado con los síntomas de la fibromialgia, que es la emoción de la culpa. Cuando tú sientes culpa o cuando la haces sentir, porque ese es otro tema del que quiero hablar en un momentico. Entonces, cuando tú sientes culpa por algo, sientes culpa por haber tomado una decisión, sientes culpa por haber dicho algo que querías decir, o sientes culpa por lo que no hiciste, o te culpas a ti mismo por no haber hecho las cosas de otra manera, de una mejor manera. Cualquier tipo de culpa, de donde venga, afecta directamente tus síntomas de fibromialgia, los acentúa. Entonces, es necesario, si sufres o vives en esta enfermedad, es necesario que identifiques aquellos momentos que te generan culpa, aquellas situaciones que te generan culpa y aquellas personas que te hacen sentir culpa, porque posiblemente pues sería bueno alejarte de cierta manera de estas. Entonces, importante, hacer conciencia de la emoción y luego empezar a percibir de manera diferente esa situación que te genera este tipo de emoción. Entonces, en resumen, para la fibromialgia, emociones importantes a tener en cuenta y a cuidar. Acuérdense que en nuestro video anterior hablamos de ser los guardianes de nuestras emociones y si tenemos síntomas físicos aún más. Entonces, si tenemos síntomas de fibromialgia en este momento ya diagnosticados, entonces vamos a cuidar la emoción de la impotencia, emoción de injusticia y la emoción de la culpa. Las vamos a cuidar estando atentos a cuándo ocurren y luego de que ocurran vamos entonces a percibir de manera diferente esas situaciones que nos generan estas emociones. Si la situación te genera culpa, pues vas a sanar esa culpa. Una manera fácil de sanarla es con Ho'oponopono, perdonándote. Cada que te perdonas, tu culpa se llena de luz y puedes evolucionar, puedes salir de ahí, puedes iluminar esa situación. En el caso de la impotencia, como tiene que ver con movimiento, impotencia es no poder moverme, pues entonces la solución es moverte o no moverte, pero desde el amor, desde el abrazar esa situación que hoy no te permite mover y empezar a construir un escenario en el que tal vez mañana sí te puedas mover. Y en cuanto a la injusticia, empezar a trabajar en tu percepción de injusticia, empezar a ver justicia en todo, porque así es, todo lo que ocurre en tu vida es perfecto. Y si es perfecto como ocurre, pues es justo. Entonces, si te empiezas a crear ideas poderosas en tu interior, que te hagan ver que las situaciones son como deben ser, que cada persona vive la vida que tiene que vivir y que así es perfecto y que está en tus manos crear un mejor mañana, pues entonces vas a empezar a evitar que se acentúen estos síntomas de dolor osteoarticular y muscular. Entonces digamos que eso en resumen para hablar un poquito de la fibromialgia. Igual les digo, estos son temas que tienen mucho de fondo y pues cuando yo los trabajo en terapia son varias sesiones, hay que llegar primero al momento de conciencia y luego de hacer la conciencia de cuándo se originaron estos síntomas o en qué situación se originaron, empezamos a trabajar en el cambio de creencia,
en el cambio de emociones y empezar a tomar acción hacia otro lado, porque normalmente como estamos actuando en el entorno en el que nos estamos moviendo y en la forma en la que estamos pensando y sintiendo, nos están generando estos síntomas. Quiero aclarar algo importante con relación a la enfermedad, y es que cada enfermedad o cada síntoma tiene un sentido biológico. Cada órgano de nuestro cuerpo tiene un sentido biológico. Por lo tanto, cualquier síntoma que aparezca, detrás viene el sentido biológico que va a ser la pista que me indique cuál es el tema que yo debo trabajar. Les pongo un ejemplo. Si a mí me pasa algo en los ojos, lo primero que podría preguntarme es ¿cuál es el sentido biológico de los ojos? El sentido biológico de los ojos es ver, mirar. Entonces, si a mí me afecta algún síntoma a los ojos o uno de los ojos, entonces quiere decir que no quiero ver algo, que no lo quiero ver o que no quiero que alguien lo vea. Puede ser. Acuérdese que yo en estos temas hablo mucho de la dualidad de las cosas y me devuelvo un poquito el tema de la fibromialgia, y no es solo cuidar lo que uno siente en cuanto a culpa, injusticia e impotencia. También tengo que cuidar de que yo no haga sentir a alguien esto, porque no importa quién lo sienta de mi entorno, si yo lo percibo, si yo lo siento o si yo lo emito, eso me afecta a mí, porque todos somos uno. Entonces, no es diferente que yo sienta culpa a que yo haga sentir culpable a otro. Si yo tengo fibromialgia o tengo cualquier otro dolor cuya base sea la culpa, da lo mismo que yo me sienta culpable a que haga sentir culpable al otro, porque igual la culpa está ahí. Y la culpa está ahí, me afecta directamente a mí. Entonces pasa lo mismo con el ejemplo que les ponía de los ojos. Si, por ejemplo, mi sentido biológico de los ojos es ver y yo tengo una molestia en un ojo, quiere decir que no quiero ver algo que no quiero ver porque no quiero que sea así. Y me rehúso a ver que eso sea así, a una realidad a la que me opongo. Entonces no la quiero ver. O tal vez tengo personas en mi entorno que cuando las veo me molestan. Y de pronto tuve un pensamiento inconsciente o consciente de no quiero ver más a esta persona. Solamente con esa frase o solamente con un pensamiento de este estilo, los ojos se pueden ver afectados. Lo otro es que si, por ejemplo, no es de ti hacia afuera, sino de afuera, del medio hacia ti, es decir, el ojo se puede afectar también cuando tú no quieres que alguien de tu entorno vea algo de tu situación. Es decir, un ejemplo puede ser que tú estás haciendo algo a escondidas y no quieres que nadie vea lo que estás haciendo. Cuando esto ocurre, pues entonces es en la vía opuesta, pero de todas maneras te afecta. Te afecta porque es una emoción que está en ti. Entonces, es importante buscar primero el sentido biológico del órgano afectado para luego encontrar la emoción que puede estar afectando ese órgano y puede estar generando ese síntoma. El caso de los oídos. Si un oído se te tapa con cera, pues entonces quiere decir que algo no quieres escuchar. Y no necesariamente pues debe ser algo concreto. Posiblemente no te gusta escuchar a la gente quejarse, o no te gusta escuchar los chismes, o no te escucha que te echen cantaleta, o de pronto hay muchos gritos en tu casa y una manera de protegerte es tapando tus oídos de cera. Entonces normalmente cuando un oído se tapa, quiere decir que algo no quieres escuchar en tu entorno. Y también podría ocurrir que tú te estés diciendo tantas cosas negativas a lo largo de tu día que tú no quieras escucharte a ti mismo. Y puede hacer este pensamiento que se te tapen los oídos. Entonces, ¿me van entendiendo lo del sentido biológico de los órganos? Me gustaría que las personas que están conectadas me fueran haciendo preguntas o me contaran con la manito arriba si me están entendiendo lo del sentido biológico. Me encantaría que me lo retroalimentaran. Entonces, les voy a poner más ejemplos sobre el sentido biológico. Por ejemplo, el estómago. Cuando me arde el estómago,
cuando tengo una gastritis, normalmente esta es una clave. Cuando el diagnóstico termina en itis, quiere decir que hubo rabia antes. Es decir, si tengo, Ingrid, desde Chile, hola, ¿cómo estás? Qué rico saludarte. Cuando el síntoma termina en itis, otitis, gastritis, laringitis, amigdalitis, todo lo que termine en itis, tiene debajo un origen emocional con rabia. Entonces, por ejemplo, a mí me puede doler el estómago si yo me trago alguna idea, alguna situación, alguna circunstancia o algunas palabras que no pude expresar, me las tuve que tragar, pero me las trago sin rabia. Me puede doler el estómago, me puede doler. Pero cuando ya se inflama, quiere decir que me tragué las palabras con rabia. Por eso mi síntoma termina en itis. La terminación itis siempre tiene que ver con rabia. Entonces, muchas gracias, Luna. Ya te respondo lo de los pulmones. Ingrid dice, sufro gastritis y apareció ahora y llevo 9 meses sin trabajo. Claro, seguramente, Ingrid, puedo decirte así como por encimita, porque como te digo, hay que hablar más, pero así por encimita te puedo decir que posiblemente esta situación te ha generado rabia contigo misma por no ser mejor para lograr conseguir un mejor trabajo, o rabia con la gente que tal vez no te contrata, o rabia con el entorno. Puede ser de muchas maneras. Caterine, hola, ¿cómo estás? Qué rico saludarte. Tú dices, cuando existe afectación de la piel por acné. Uy, esa pregunta está buenísima, Caterine, porque depende de dónde sea, pero normalmente cuando es en la cara, detrás de esa afección viene una herida de rechazo. En algún momento hablaremos de las heridas y en YouTube pueden también ver videos míos con este tema, pero les adelanto un poquito, y es que cuando nosotros tenemos miedo a dar la cara, una manera de ocultarnos es poner acné en ella. Entonces, ese es un tema, ¿no? Es cuando tengo herida de rechazo tiendo a huir, y una manera de huir es no dar la cara, y una manera de no dar la cara es que me salga un salpullidito, que me salga una alergia o que me salga un acné. Esa es una manera. De hecho, tengo un caso concreto de una persona con quien trabajamos en la herida de rechazo y esta persona sanó su acné. Empezó a dar la cara, empezó a enfrentar situaciones que antes no se atrevía a enfrentar. Hola Ingrid, me encanta saludarte también y me encanta que me aclares que estamos siendo muy claros. Entonces, para responderle a Caterina, la primera, digamos que una de las primeras cosas que observar sería eso. Si tienes una herida de rechazo, sería importante entonces ver si estás utilizando la máscara de no dar la cara para no enfrentar ese rechazo que percibes. Y entonces, cuando decides enfrentarlo y dar la cara, aunque sea con miedo, ya no es necesario el acné, ya se te empieza a quitar porque ya no necesitas esconderte detrás de él. Y la otra opción es que de alguna manera el acné, los barritos, nos alejan de un entorno tóxico. Y eso se ve mucho cuando el acné no necesariamente es en la cara, sino en la espalda, en los brazos, en el pecho. De alguna manera nos están aislando de un ambiente tóxico que tiene contacto con esta área del cuerpo. Entonces sería importante mirar como esas dos opciones. Yo lo he trabajado directamente con la herida de rechazo y tuve muy buenos resultados. Esta persona empezó a trabajar en su herida, empezó a dar la cara y empezó a dejar de huir, empezó a enfrentar sus responsabilidades y casi que inmediatamente dejó de tener ese acné. Tatiana nos pregunta, ¿cuándo me duelen las manos? Normalmente cuando nos duelen las manos, pensemos primero en el sentido biológico, ya que estamos hablando de eso. ¿Cuál sería el sentido biológico de las manos? A ver si Tatiana está ahí escuchándonos atenta. Piensa cuál sería el sentido biológico de las manos. ¿Y qué te impiden hacer? Esa es otra buena pregunta para encontrar como el origen emocional del síntoma. Y es, ¿qué me impide hacer este dolor que tengo? Entonces, esa primera respuesta que llegue a nuestra mente puede ser una pista importante. Pero lo lógico sería
que no pueda moverme para hacer algo manual. ¿Mis manos para qué me sirven? Para hacer cosas, para moverme y hacer cosas. Son de acción las manos, para teclear en el computador, para cocinar, para trabajar, para pintar, para leer, para coger un libro. Alguna cosa, alguna situación, tomar y coger, me está diciendo Tatiana, claro que sí. Entonces, algo no quieres tomar o algo no quieres coger y entonces ese dolor te está salvando de tomar o de coger esas cosas. Y mira que tú misma lo mencionas, dices tomar. Podría ser tomar algo, pero podría ser tomar una decisión. Y tiene el mismo sentido. Tomar opciones. Tal vez tienes varias opciones y no te has decidido por una de ellas, por miedo a la reacción de tu entorno. Entonces, el hecho de no poder tomar esa decisión, de no poder elegir, te hace que te duelan tus manos para que no te muevas. El dolor impide movimiento, pero te impide movimiento para salvarte de algo. Por ahí tengo, por ejemplo, un ejemplo de una clienta a quien le dolía la muñeca, no la podía mover, la tenía inflamada y le dolía casualmente cuando iba a coger un libro que de alguna manera la estaban presionando a leerlo. Y ella se sentía presionada de leer este libro y por presión no lo iba a hacer. Entonces cada que lo iba a coger le dolía la mano y empezó a dolerle constantemente. Ahí, ¿cuáles son las opciones para quitarse ese dolor? La primera opción es elegir, en este caso, leer el libro de manera voluntaria y desde el amor y no por obligación. O elegir no leerlo, pero no desde el ego, sino desde el amor, desde el amor propio, decir, no quiero leer este libro, quiero leer otro, o no me gusta leer, prefiero un audio, prefiero un video, y eso te permite conocerte constantemente y hacer respetar y valer tus formas de hacer las cosas. Entonces, siempre hay varias opciones por donde mirar. Por eso es tan importante el acompañamiento, para que de alguna manera le ayudemos al inconsciente a encontrar la salida. Entonces, estábamos hablando del sentido biológico de algunos órganos y por ahí me estaban preguntando sobre los pulmones. Entonces, el sentido biológico de los pulmones, ¿cuál creen que es? El respirar. Sin respirar no podemos vivir, no podemos sobrevivir. ¿Cuánto tiempo podemos durar sin respirar? Entonces, los pulmones se encargan de unas funciones tan básicas que nuestra vida depende de ellos. Entonces, precisamente, cuando nosotros tenemos alguna afección relacionada con los pulmones, la emoción de base es no querer vivir. Y puede que tenga una bronquitis o que tenga un cáncer de pulmón, cualquier síntoma que tenga relación con los pulmones y con las partes de los pulmones, tiene que ver con ideas de no quiero vivir. Y esta idea puede ser tan literal como que tú vives repitiendo, pensando que estás harto con tu vida y que no te gusta la vida que tienes. Y esos pensamientos afectan directamente las células de tus pulmones. O pueden ser pensamientos que no son tan directos, como qué aburrición, qué jartera, estoy aburrida, no le encuentro sentido a esta vida, no sé hacia dónde voy, nada me motiva, qué pereza, qué jartera, y me vivo quejando de todo lo que ocurre a mi alrededor. Ese es casi que un mensaje indirecto de que no me gusta mi vida. Y si no me gusta mi vida, ¿para qué la quiero vivir? Entonces son mensajes tan sutiles que van directo al inconsciente y van directo a las células de los pulmones, las cuales reciben esta información de que ya no tienen que cumplir con su función. Y al no cumplir con su función, se genera, por ejemplo, un cáncer. Un cáncer tiene como base la emoción transmitida a las células de que ya no tienen que ejercer su función, porque tal vez el dueño de esas células ya no necesita, consciente o inconscientemente, que se ejerza esta función. Tengo un caso, por ejemplo, de un cáncer de seno, en donde la persona que lo está viviendo
en algún momento pensó con rabia, ya se les acabó la teta a todos. En ese momento, cuando esta persona hizo este comentario o tuvo este pensamiento, lo hizo de manera inocente, de manera inconsciente. Hoy en día, ese cáncer puede afectar a esta persona de manera tal que le han tenido que quitar ese seno. Es decir, que literalmente lo que esta persona pensó y sintió fue lo que se convirtió en realidad. Se acabó la teta. Entonces, miren cómo es de importante el lenguaje que utilizamos, las emociones que generamos con este lenguaje y los resultados que salen de ahí, porque de todas maneras todo lo que pensamos y sentimos va a algún lado. Esta es una energía que no se queda ahí quieta, que va moviéndose y que va transformando todo lo que pensamos y decimos en algo real, en una realidad. Entonces, una de las cosas más importantes que deberíamos tener en cuenta a la hora de empezar a sanarnos desde nuestra emoción, a la hora de permitirle a nuestra enfermedad que nos cure, es empezar a cuidar el lenguaje que utilizamos. Normalmente una persona que está deprimida, por ejemplo, que es también un síntoma, la depresión es un síntoma, una persona deprimida es una persona que usa un diálogo interno muy negativo. No sirvo para nada, nadie me quiere, nadie me pone atención, nadie me entiende. Y este diálogo interno, ¿qué va haciendo? Va apagando todas tus funciones motivadoras y va bajando tus niveles de químicos en el cerebro que van de alguna manera como poniéndote en stand-by, como que te apagas. Y con un sentido biológico ¿de qué? De que tomes decisiones que te pueden hacer más daño. De hecho, la depresión, si la vemos desde el lado, desde la percepción de lo positivo, la depresión es una enfermedad que nos sana mucho porque nos apaga y nos reinicia. Es como si empezáramos de cero otra vez. Nos apaga y algunas personas nos puede apagar por un día, por un mes, por un año, hasta 2 años. Yo viví una depresión de 2 años. La vida me apagó durante 2 años, pero volví a empezar de cero, recargada, con nuevas ideas, con nuevos planes, con nuevas ganas de hacer cosas. Entonces, la depresión es otro de esos síntomas que nos da la oportunidad de sanarnos y renovarnos, de agradecer algo, de perdonar algo, de aprender de nosotros, de conocernos. Si a tiempo le vemos el sentido y si a tiempo permitimos que nos sane. Otra enfermedad de la que quiero hablar también, que es muy común, y pues si de pronto las personas que nos están escuchando tienen algunas preguntas o inquietudes, me encantaría que lo estuvieran haciendo, pero entonces me gustaría que habláramos de la obesidad, por ejemplo. La obesidad es otro síntoma físico, porque la obesidad y el sobrepeso se han convertido hoy en día en enfermedades. Entonces, bueno, ahí me están hablando de los dolores de espalda, en un ratico les respondo esa inquietud. La obesidad, digamos que cuando nosotros tenemos peso de más, que puede de alguna manera acumularse en diferentes partes del cuerpo. También depende de la parte del cuerpo en la que acumules esta grasita, el sentido biológico que tiene. Pero digamos que en rasgos generales, lo que puede ocurrir cuando una persona tiene sobrepeso o tiene obesidad es que primero se está protegiendo de algo. Entonces, ¿qué hago? Me siento desprotegido, me siento en peligro, me siento que estoy en un entorno que me contamina emocionalmente, que me hace sentir poca cosa. Entonces, ¿qué hago? Me protejo de ese entorno. ¿Y cómo me protejo? Me pongo una armadura. ¿Y de qué es la armadura? Muchas veces de grasa, muchas veces de peso extra. Y puede ser mucho, puede ser poquito, dependiendo como de otros factores. Por ejemplo, un factor que afecta o que puede ayudarnos a entender un poquito más el tema del sobrepeso, ahí también tengo pendiente la cistitis, que por ahí me lo están preguntando. Entonces ahorita se los voy a responder. El tema del sobrepeso tiene mucho que ver también con la edad en la que hemos vivido situaciones importantes en nuestra vida. Tengo un caso muy cercano de una persona que tenía un sobrepeso de 19 kilos
Y cuando le pregunté así hace 19 años qué había ocurrido en su vida, esta persona me contó que se había casado y que había tenido un matrimonio demasiado conflictivo, demasiado tóxico. En el momento en el que esta persona tomó la decisión de separarse de esta persona, de esta pareja, empezó a bajar de peso, pero tenía exactamente el número de kilos de sobrepeso que correspondían con el número de años que duró casada en este matrimonio tóxico. Tengo también otro caso de una persona que tenía 10 kilos de sobrepeso, que no bajaba con nada, ni con dieta, ni con ejercicio, ni con masajes, ninguna de las cosas que se hacía le servía. Y esta persona tenía 10 kilos correspondientes a los 10 años que esta persona tenía cuando su papá se murió. Digamos que esa persona, cuando el papá se murió, empezó a acumular kilos correspondientes a la edad de la que tuvo ese trauma, porque esa persona tenía que ocupar el lugar de ese papá que faltó y se tenía que hacer grande para ocupar este lugar. ¿Cómo se hacía grande? Acumulando peso, volumen. Digamos que otro sentido biológico que tiene el sobrepeso es poder hacerte más visible, porque tal vez sientes que si no te haces visibles, que si no te haces notar, la gente nunca se va a dar cuenta de quién eres, ni de cuánto vales, ni de todo lo que tienes para dar. Entonces esto puede ocurrir también con una persona que ha tenido una historia de desvalorización, de que no ha sido tenida en cuenta, de que no ha sido vista, de que la ignoran, de que nadie se acuerda de su nombre. Entonces esta persona, ¿cómo se hace visible? Cuando empieza a subir de peso. Y al subir de peso, pues obvio, se hace visible, pero a la vez es una forma de hacerse visible que le hace daño a ella misma o a él mismo. Entonces es necesario empezar a corregir esas emociones desde el amor, ¿no? Desde el amor siempre. Primero amando mis gorditos, amando mi sobrepeso, aceptándolo. El primer paso para bajar de peso es amando ese sobrepeso, porque de alguna manera hasta el día de hoy te ha protegido, te ha cuidado, te ha guardado, de alguna manera te ha hecho ver. Entonces, importante amar primero ese sobrepeso, pero después empezar a decirle a ese sobrepeso que ya no es necesario, que tú ya estás a salvo, que tú ya estás protegida, que tú misma te proteges y empiezas a bajar de peso. Sin darte cuenta, vas empezando a notar que este peso va desapareciendo porque emocionalmente ya no tiene sentido. Cuando tú le empiezas a decir a tu sobrepeso, te agradezco por todo lo que me has acompañado hasta hoy, pero a partir de hoy ya no te necesito porque yo hoy me siento tranquila y segura de quién soy, porque yo misma me voy a proteger y porque amo este cuerpo y lo voy a amar como me quiero ver y empiezo a visualizar cómo quiero verme, sin rechazar tus kilitos de más que hoy tengas. Entonces eso sería, digamos que vuelvo y les digo, estos temas tienen mucho de profundidad y cada caso es súper particular. Yo lo que les hablo hoy son generalidades, pero realmente cada caso es particular y cada historia es diferente. Ahora hablemos de las que me han preguntado. Entonces, por ahí me estaban preguntando sobre el dolor de espalda. Entonces, el dolor de espalda, ¿para qué nos sirve la espalda? La espalda es el sostén del cuerpo y es la parte de nuestro cuerpo que sostiene todo el peso de nuestro cuerpo. Pero entonces tiene varias zonas. La zona del cuello, por ejemplo, la zona del cuello y de la nuca. Cuando tienes una tortícolis o no puedes mover el cuello, o como lo decimos en mi tierra, como cuando tienes un mico, quiere decir que tal vez tienes ideas poco flexibles, es decir, solamente puedes mirar hacia un sitio y no te permites ver el punto de vista de los otros, solo el tuyo. Entonces, ¿cómo puede empezar a ceder ese síntoma? Cuando tú empiezas a integrar en tu ser emociones y pensamientos de querer ver también el punto de vista de los otros y permitirte ver otros puntos de vista con aceptación, desde el amor, desde el respeto también, desde el aprender de los otros. Los otros también tienen mucho por aportar y si tú te permites ser más flexible y escuchar a los otros, ¿qué tal que también te estén aportando mucho y que crezcas? Eso, digamos que a nivel del cuello cuando no lo puedes mover. Si hablamos de la nuca, en la nuca normalmente es como nuestro ojo
que mira hacia atrás, el ojo vigilante. Entonces, si yo tengo un dolor de nuca, puede ser porque tenga alguna emoción o algún conflicto de sentir que alguien me va a atacar por mi espalda. Siento que alguien a mis espaldas habla de mí, siento que alguien a mis espaldas hace cosas y no me cuenta. Entonces, si tengo esta sensación de que algo pasa a mis espaldas y me genera cierta emoción de baja frecuencia, puede empezarme a doler el cuello. Otra forma también de síntoma en el cuello es no puedo agachar la cabeza o de pronto la mantengo muy agachada porque no la puedo levantar. Cuando tengo la cabeza muy agachada es como una sensación de sumisión, como que la vida me exige que esté sumiso y no puedo levantar bien el cuello. Tengo un caso de una persona también que tenía el cuello bien rígido y en esta posición. La persona cuando empezó a sentir que tenía derecho a poner su opinión, a respetarse, a valorarse, a amarse, empezó a ceder esa rigidez en el cuello y lo empezó a levantar mucho. También la espalda media, donde está como la tirita del brasier, en esa espalda, en esa parte de la espalda, ahí se reflejan mucho los miedos. Miedo a la responsabilidad, sobre todo. Entonces, si tengo miedo a asumir cierta responsabilidad, si me salió un cargo súper alto y me genera mucho miedo porque siento que es demasiado para mí, que tal vez no voy a ser capaz, o un estilo, o cuando me voy a casar, por ejemplo, que siento que es un paso muy grande y que tal vez me genera miedo a asumir esa gran responsabilidad, puede generarte un dolor en esa parte de la espalda. Y ya en la espalda baja, es decir, como en la cintura, un dolor ahí puede ser relacionado con el tema financiero, es como inseguridad financiera. Entonces puede tener que ver con temas de dinero, que debes, que no te han pagado y que sientes que es injusto o que te genera una emoción de baja frecuencia, como qué voy a hacer si no me pagan, cómo lo voy a solucionar, como que siempre debajo de todas esas emociones hay un miedo a no poder hacer las cosas, un miedo a que no te salgan bien, un miedo a no lograrlo. Entonces por ahí estaría como el sentido de la espalda. Dependiendo de la zona donde te duele, tiene un sentido diferente. Ahí me están preguntando sobre la diabetes también. Vamos a responder el de la cistitis. Entonces, la cistitis, como les decía hace un ratico, termina en itis. Quiere decir que es una infección, es decir, que tiene rabia. Y normalmente, ¿qué nos impide la cistitis? Nos impide orinar. ¿Y para qué utilizamos reptilianamente, ancestralmente la orina? Para marcar territorio. Si mi cuerpo inconscientemente me está impidiendo orinar y me duele el orinar, tiene que ver con temas de territorio. Es un conflicto territorial y quiere decir que tal vez estoy en un sitio en el que no me siento bienvenido, que no es mi casa, o que no me estoy sintiendo cómoda, o que todo el mundo me está como echando de ahí, o me están sacando en cara algo que me hace sentir como que estoy, como dicen por ahí, como arrimada, que no es mi casa. Aunque sea, no la siento así, o me hacen sentir que no es mi casa. Y eso te impide ir al baño, y además, si esa sensación de que no estás en tu casa, que no es tu casa o que no te sientes en tu casa, está acompañada de una sensación de rabia, pues entonces por eso ocurre la cistitis. Porque puede ocurrir que no vayas mucho al baño y que no puedas orinar, pero que no sea una infección. Pero si es cistitis, pues ya tiene un tinte de rabia. Ya sabemos que por bioneuroemoción, cualquier síntoma terminado en itis va acompañado de rabia. ¿Listo? ¿Qué otra enfermedad tengo pendiente por responder? Bueno, ahí tengo la diabetes. La diabetes tiene un sentido biológico muy particular, porque, bueno, siempre que tenga que ver con la sangre, y esto es azúcar en la sangre, el sentido biológico de la diabetes es como tenemos tanta exceso de sangre, de azúcar en la sangre y tiene relación con el afecto y con el afecto materno. Entonces, normalmente cuando nosotros tenemos carencia de afecto materno, se excede el nivel de azúcar en la sangre, como compensando esa carencia de afecto.
compenso la falta de azúcar con exceso de azúcar. Ese es un sentido. El otro sentido que tiene, que es un poquito más complejo y que pues lo voy a mencionar, pero pues necesitaríamos como más tiempo para explicarlo, tiene que ver con un conflicto de doble casa. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente una persona que tenga diabetes está de alguna manera metida en un conflicto en el que hay dos hogares de por medio. Un ejemplo puede ser un señor que tiene dos hogares simultáneamente, dos casas, y que tiene hijos en los dos hogares. Uno de esos hijos de alguno de los dos hogares, alguna de las dos casas, puede tener diabetes. Otro ejemplo puede ser de una persona de un hijo de padres separados que está constantemente de una casa a la otra, es decir, dos hogares, casas separadas. Cuando se presenta digamos que el conflicto de casas separadas, se puede generar la diabetes. Entonces, digamos que ese tiene como un poquito más de complique para explicarlo, pero ahí en rasgos generales, en términos generales es más o menos esto. ¿Qué otra enfermedad tenemos? Creo que no vi nada más. Es que como se nos van pasando los comentarios, hay algunos que se nos pasan y no alcanzamos a leerlos. Las alergias, por ejemplo, también tienen un sentido biológico de separarme de un ambiente tóxico. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una alergia en la cara, bueno, a propósito, el tema de la cara también tiene un sentido importante porque la cara es como nuestra imagen. Entonces, cualquier enfermedad o cualquier síntoma que ocurre en la cara tiene que ver con un conflicto de imagen que digamos que se relaciona con cómo me ven, cómo me ve la gente y cómo no quiero que me vean o cómo quiero que me vean, cómo me están viendo, que va directamente relacionado con cómo te sientes, porque la gente te ve como tú te sientes. Si tú no te sientes bien contigo, pues obviamente vas a sentir que la gente no te ve bien y eso va a generar un conflicto de imagen que puede generar en tu cara de alguna forma una alergia, un brotecito, unos barritos o manchas o cualquier tipo de manifestación que ocurra en la piel que va a hacer que de alguna manera te cubre la cara. Esa es como una máscara que me pongo, ¿no? La máscara es la alergia, o la máscara es la mancha, o la máscara es el granito, o la máscara es el salpullido, las ronchitas, o lo que sea que tenga yo que utilizar para que no me vean como me siento, porque tal vez no me siento bien conmigo. Entonces, eso sería, digamos que en la cara. Pero el salpullido, dependiendo de la parte del cuerpo en donde te dé, siempre está buscando separarte de un ambiente tóxico, de una caricia tóxica, de un contacto tóxico. Es decir, si por ejemplo tú estás trabajando y estás en un trabajo que no te gusta, que no amas, que odias, y estás yendo todos los días a trabajar haciendo lo mismo que odias todos los días, y estás pensando que lo odias, posiblemente te pueda dar un salpullido en las manos. ¿Por qué? Porque te estás salvando de tocar eso que tanto odias. ¿Cómo? Con ese salpullidito. ¿Cómo se sana? Cuando tú eliges, o hay dos opciones. Una es que ames ese trabajo que estás haciendo o que lo hagas con amor para que la vida te pueda premiar dándote un trabajo que realmente ames. O la otra opción es tomar decisiones e irte de ese trabajo, salvarte de ese trabajo que tan tóxico es para ti. Tu salpullido te está diciendo lo tóxico que es. Entonces muchas veces, ¿cómo le permito yo a mi enfermedad que me cure? Tomando decisiones que hasta el momento me han dado mucho miedo. Me ha dado mucho miedo tomar. Entonces, a veces la enfermedad viene con ese sentido profundo de decirnos, bueno, a ver, ¿vas a tomar decisiones o vas a permitir que la vida las tome por ti? Entonces, bueno, ya para cerrar nuestro live de hoy,
Me encanta que hayan estado conectados. De verdad que les agradezco muchísimo su presencia. Espero que hayamos podido pues resolver algunas dudas, porque yo sé que de todas maneras es un espacio corto para tanto tema y tan profundo. Lo que quiero sí es dejarles como esa inquietud para que de pronto, si alguien quiere trabajarlo más a fondo, yo siempre aclaro que no se trata de dejar los tratamientos médicos, es para acompañar tu tratamiento médico, porque cuando sanamos la enfermedad desde la parte médica, claro, lo tenemos que hacer y hay que hacerlo bien, de la mejor manera, pero también hay que buscar el origen emocional. Si solo nos dedicamos a sanar la parte física, es como si estuviéramos trapeando sin haber barrido. Entonces es necesario también prestarle un poquito de atención o mucha atención a la emoción que hay debajo de cada síntoma. Entonces, ya para concluir, les voy a dar como unos pasitos corticos pero concisos para empezar a permitirle a tu enfermedad que te cure. El primer paso sería reconocer tu enfermedad, no como un castigo ni como algo negativo en tu vida, sino como una oportunidad para crecimiento, para aprendizaje, para autosanación, para autoconocimiento. Es una oportunidad. Entonces llega la enfermedad, gracias, la agradezco, porque es la oportunidad que me está dando la vida a través de este síntoma, de esta enfermedad, de sanarme emocionalmente y de avanzar. Que a veces el cuerpo sigue la emoción, sí, y que a veces puede que no, también. Pero lo importante es que te sanes emocionalmente, que trabajes en eso, con esa fe y cero expectativas. Entonces el primer paso, acepto la enfermedad como una oportunidad. Segundo paso, la agradezco. Le doy gracias a ese síntoma por lo que viene a ser para mí. Tercer paso, escuchar los mensajes que ese síntoma me trae. Cada síntoma te trae mensajes amorosos. Permite escuchar los síntomas. Pregúntale a tu síntoma qué te quiere decir y dile que estás dispuesto a escuchar para sanarte. Entonces ese sería un paso de bastante autoconciencia y de meditación, ¿no? En meditación podemos escuchar esas respuestas si es que nos gusta meditar. Pero lo importante es darle permiso a ese síntoma de que te hable. El cuarto paso sería empezar a preguntarme detrás de ese síntoma o debajo de ese síntoma, ¿qué culpas tengo que perdonar? ¿Qué perdones tengo que entregar? ¿Qué historias tengo que abrazar? ¿Qué ciclos tengo que cerrar? ¿Qué duelos tengo que realizar correctamente? ¿Y qué decisiones tengo que tomar? ¿Y qué cosas tengo que soltar? ¿Qué responsabilidades tengo que soltar? Y si ves que es necesario que alguien te acompañe en este proceso, hay muchos profesionales que pueden acompañarte. Yo lo estoy haciendo de forma muy amorosa con personas con síntomas variados y pues he tenido unos resultados muy bonitos. Entonces, si de pronto tú hoy estás en enfermedad y quieres que de pronto yo te acompañe en este proceso de sanación emocional, acá estoy para ti. Saludos a Amanda, a mi mamá, le mando un besote, la amo. Entonces ya saben que aquí estoy para apoyarlos, también para de alguna manera orientarlos en cómo hacer sus procesos de autosanación emocional, si lo quieren hacer ustedes solitos. Y pues para terminar lo que les puedo decir es que sigan adelante, que no paren, que no se rindan, que sigan autoindagando, que sigan preguntándose para qué están aquí y que lo hagan con amor y que se atrevan a florecer. Les mando un abrazote, un beso y les agradezco por estar ahí. Gracias.